La carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo número 2, empezando en el versículo 11. Carta a Tito, capítulo 2, empezando en el versículo 11. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana venimos a tus pies. Te suplicamos tu misericordia. Dale gracia al predicador para que pueda ser fiel a tu palabra, para que sea un instrumento, un conducto de tu palabra, Señor, y que aquellos que escuchan sean edificados, sean convencidos, fortalecidos y traídos al arrepentimiento verdadero y la fe. Te pedimos en esta mañana por la iglesia perseguida, la iglesia que sufre en el mundo por el nombre de Cristo. Te pedimos por ellos tu provisión, protección y que su fe no falle, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Salvador en esta mañana. Amén. La gracia del Señor está activa. La gracia del Señor está activa. Pablo nos dice en este pasaje que Dios ha manifestado su gracia, que Dios ha hecho su gracia manifiesta al mundo. Dios ha manifestado su gracia. La gracia de Dios está activa y en este pasaje vemos que la gracia de Dios está activa de dos maneras. Está activa trayendo salvación, pero está activa también de la misma manera enseñándonos ciertas cosas que debemos de entender para poder de esa manera abandonar al hombre viejo, abandonar lo que éramos antes. Es importante para nosotros entender esto porque la Biblia nos enseña que Dios salva no solamente de su ira, pero también salva del poder del pecado. La Biblia también nos enseña que Dios está obrando y ha obrado en el corazón de todo aquel que realmente ha creído en Cristo. Dios está obrando. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no obra, escuchen bien, Dios no obra aparte, es decir, Dios no obra sin primero darnos la instrucción. Dios no obra aparte de su palabra. Si ustedes leen el Salmo 119, la base, la primicia, el punto de ese salmo es que la palabra de Dios tiene el poder para revivir el alma. Así es que vemos muchas personas que dicen, ay Dios mío, sálvame, Dios mío, cámbiame. Señor, ¿por qué no me cambias? Y uno les pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que usted hace, hermana o hermano? ¿Por qué? Dígame su actividad diaria. ¿Cuánto tiempo pasa usted en la palabra de Dios? Bueno, hermano, yo nomás la leo el domingo cuando vengo a la iglesia. Pero yo oro todo el día, hermano. Sí, la oración es absolutamente necesaria, pero tenemos que entender, como dijo el gran doctor R.C. Sproul, dijo, el ya fallecido R.C. Sproul, dijo, la cristiandad es una religión del corazón, pero tenemos que entender que la puerta al corazón es la mente. Por eso es que la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra mente. Y el instrumento que Dios usa, el instrumento que el Espíritu Santo usa para renovar la mente
es su palabra. Es la palabra de Dios. Se habla mucho de la psicología ahora en día, ¿no? Se habla de la psicología y hay muchos que buscan al psicólogo para que les quite algún mal o alguna práctica o algún tipo de problema psicológico. Pero lo único que el psicólogo puede hacer es calmar con drogas o con terapia esa manifestación del pecado. Así es que si la persona era maníaca depresiva, ya no se va a deprimir, pero ese pecado ahora se va a manifestar de otra manera. Así es que ya no se va a deprimir, ahora se va a ir a la fiesta, se va a ir al pecado, a la rebelión, pero ese pecado se va a seguir manifestando de una manera o de otra. Porque el problema del hombre no es simplemente un problema de nivel psicológico que solamente necesita las palabras correctas, las drogas correctas y la terapia correcta. El problema del hombre es de cuestión moral, es el corazón del hombre, es de índole espiritual. Pero tenemos que entender que somos cuerpo, alma y mente. Y el medio hacia el corazón es la mente, el entendimiento. Es por eso que Dios nos da un evangelio que consiste de cierta información, que debemos de recibir. Pero la información en sí, si no va acompañada del poder del Espíritu Santo, no nos sirve de nada. Sin embargo, el punto aquí es lo siguiente. El punto es sencillo. Que Dios no obra sin la información. Ese es el punto que estamos haciendo. Pablo nos enseña que hay algo más que la gracia de Dios está haciendo. Y que lo que está haciendo mientras guardamos la venida de nuestro gran Dios y Salvador, Pablo nos dice que la gracia de Dios nos está enseñando. Es importante simplemente pasando por aquí cuando le lleguen a tocar la puerta, los amigos que llegan a tocar la puerta los sábados o los viernes, ¿verdad? Que dicen llamarse los testigos de Jehová, ¿verdad? Ellos niegan lo que Pablo nos dice en este pasaje, que a quien aguardamos es a nuestro Dios y gran Salvador, Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo he leído incluso en la Biblia de ellos, dice exactamente lo mismo. Que Cristo es Dios. Simplemente pasando por aquí. Pablo dice que la gracia de Dios nos enseña, nos dice en el versículo 12, y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podemos vivir, dice Pablo, en este mundo con justicia, piedad, dominio propio. La palabra que usa Pablo en el lenguaje original del Nuevo Testamento, en el griego, es una palabra de la cual derivamos la palabra pedagogo. Es una palabra que se usa para un maestro, para un profesor. Pero en el contexto original, en su uso original, la palabra pedagogo viene del griego. La palabra peda es niño, ¿verdad? Tenemos pediatras. Y gogo es una palabra que significa enseñar. Tiene el concepto de corregir, alguien que corrige, disciplina, alguien que incluso castiga un niño. Tiene que ver con la crianza, tiene que ver con el corregir, con el criar, con el educar a un niño, un pedagogo.
Esa es la palabra que Pablo usa para enseñar. Entonces nos está diciendo que la gracia de Dios nos enseña. La pregunta es ¿cómo nos enseña? Bueno, nos enseña por medio del testimonio de la palabra de Dios. Y nos enseña a rechazar ciertas cosas. Aquí Pablo se refiere no solamente a lo que él está diciendo, pero al consejo en totalidad de la palabra de Dios, la Biblia. Y se nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Si observamos aquí, Pablo y su enseñanza se conforma a la enseñanza de Cristo, porque lo que Pablo está haciendo es lo mismo que Cristo hace con sus discípulos. Por ejemplo, al final del capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, donde el Señor habla acerca del final de los días, lo que se conoce como el fin del mundo. El Señor le da a sus discípulos la actitud y donde ellos deben de estar enfocados. Y Él les dice que deben de estar enfocados en su venida y deben de permanecer alertas y deben de estar ocupados en la obra de Dios. Eso es lo que Pablo les dice a sus discípulos, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos que esta debe de ser la ocupación, esta debe ser el énfasis, este debe de ser lo que consume nuestra atención. Pablo por eso menciona que esto está sucediendo mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que Pablo trata de hacer? Bueno, Pablo nos dice que esta debe de ser la actitud y lo que el pastor debe de enseñar a la congregación. ¿Enseñar qué? Enseñar a renunciar la impiedad. Que esta palabra es muy interesante, la palabra impiedad. No hay una palabra en español, en el lenguaje español, que realmente describa lo que el griego quiere decir. La palabra en el griego es la palabra asebia, de la cual nosotros derivamos una palabra en español, la palabra lascivia, y se traduce como alguien con una actitud rebelde, alguien con una actitud irreverente. Esto se puede aplicar como una persona que es desobediente a los padres, una persona malvada, una persona malvada, es decir, una conducta, escuchen bien, una conducta y pensamiento contraria al carácter de Dios. Eso es lo que la palabra impiedad, como la usa Pablo en el lenguaje original, quiere decir. Una conducta y pensamiento contraria al carácter de Dios. Rebelde, malvados, es decir, una persona de malos sentimientos, como decimos nosotros, irreverente. Dice Pablo que la gracia de Dios nos está enseñando a renunciar estas cosas. Entiendan una cosa, que lo que Pablo está diciendo no es opcional, lo que quiere decir es que esto puede ser verdad del hermano Juan, pero no necesariamente del hermano Pedro. Como hay unos que dicen que hay cristianos carnales. No, hay cristianos y hay falsos cristianos. Pero lo que esto nos indica aquí es que esto está sucediendo
Esto está tomando lugar en todas las vidas de todos los cristianos verdaderos. Ahora, habemos unos en diferentes etapas, en diferentes niveles, pero en sí este es el propósito de Dios para todos sus hijos. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, Juan nos dice: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Juan hace esa pregunta. De hecho, la primera epístola de Juan tiene como objetivo que el cristiano la lea y se examine a sí mismo, y de esa manera él va a poder saber si realmente está en Cristo o no. Si realmente es un verdadero cristiano o no. Así que Juan hace la pregunta: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es una pregunta simple. Está en la Biblia. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque ahora en día se enseña en las iglesias que el cristiano nunca debe de cuestionar su salvación, ¿verdad? Esto generalmente va acompañado de una actitud simplística y arrogante. Se le dice: hermano, usted ya aceptó a Cristo, usted ya está en el reino de Dios, usted no tiene que preocuparse porque usted ya lo aceptó a Él como Salvador, así es que déjese de dudas, ¿verdad? Especialmente en los círculos bautistas se le enseña al individuo: una vez salvo, siempre salvo. Y lo que quiere decir prácticamente es: usted, hermano, usted ya se vacunó contra el COVID, ya se vacunó también contra la ira de Dios, así es que usted está listo, hermano. Ay, hermano, pero es que yo vivo en el pecado, hermano, y todo, y me preocupo. No se preocupe, hermano. Usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Y sí, hermano, y pasó al altar, sí, hermano, y fue sincero. Claro que sí. Entonces no se preocupe, es el diablo que lo está tentando, hermano. La palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que en verdad todo el que está en Cristo está seguro. Claro que sí. Pero no solamente nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que con la seguridad de estar en Cristo también viene la disciplina de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos preserva, nos guarda, nos cuida y no va a dejar que nos vayamos por el lado equivocado. Muchas veces eso también significa, también incluye la disciplina, el castigo de Dios. El autor de los Hebreos nos dice que cuando Dios nos castiga, que no, como decimos nosotros en el lenguaje coloquial, que no nos agüitemos, que no nos sintamos mal cuando Dios nos esté castigando, porque esto, dice el autor de los Hebreos, es prueba de que somos hijos de Dios. Porque Dios nos está tratando como hijos, ¿verdad? Así es que Juan pregunta: ¿cómo podemos saber si hemos llegado a conocer a Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y nos da la respuesta. Y dice Juan: si obedecemos sus mandamientos. Hermano, pero yo pensé que éramos salvos por la gracia. Ahora usted está diciendo que si obedecemos sus mandamientos, hermano. No, hermano, entiendan. Lo que Juan está diciendo es que el obedecer los mandamientos no es la condición para ser salvos, sino es la evidencia, la manifestación que hemos sido salvos. ¿Sí me explico? No es la condición para ser salvo, es decir, no es lo que Dios, bueno, si quieres ser salvo tienes que obedecer mis mandamientos. No, dice, si eres salvo vas a obedecer mis mandamientos. Esa es la evidencia de que hemos conocido a Dios, dice Juan. Versículo 4, primera de Juan 2:4 dice:
El que afirma, lo conozco, dice Juan. Es decir, el que dice, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, dice Juan, que no se preocupe porque él ya aceptó a Cristo. No dice eso, dice, es mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, este es el contraste. Versículo 5, primera de Juan 2:5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. ¿Qué quiere decir? Que aquel que realmente ha conocido a Cristo, en su vida de él va a haber un cambio, va a haber fruto de arrepentimiento. Unos dan poquito, otros dan mucho, ¿verdad? Es como los árboles, por eso el Señor usa esa analogía de un árbol que da fruto. Unos dan poquito, otros dan más, otros dan mucho más. El punto es que todos dan, aunque sea un poquito. Dice Juan que el amor de Dios se manifiesta en la vida de aquel que le conoce. Dios está obrando en la vida de todo aquel a quien Él ha salvado. Dios está obrando en la vida de todo aquel que Él ha salvado. Dice Juan, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que pertenece a Él debe vivir como Él vivió. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Juan, hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando fallamos a vivir como Él vivió? ¿Quiere decir acaso que perdemos nuestra salvación? No, hermanos, como dijo el gran doctor John MacArthur, si pudiéramos perder la salvación, ya la hubiéramos perdido. Pero si como cristianos fallamos a vivir como Él, tenemos que entender que hay gracia para todo aquel que busca la justicia. Dice el Señor Jesucristo, bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La vida del cristiano es una vida de arrepentimiento continuo. Cada día es una batalla. Nos vamos a caer, hermanos. Pero lo que no es válido es quedarse tirado en el piso. Porque a Dios no le importa cuántas veces nos caigamos, sino que continuemos el camino. No se trata de llegar primero, sino simplemente de llegar. Y hay muchos de nosotros que vamos a llegar humeando, sinceramente vamos a entrar humeando en flamas al cielo. Pero en el corazón de todo creyente verdadero existe el deseo de ser como Cristo, aunque no podamos ser como Él. Y esa es la batalla entre el espíritu y la carne, de la cual Pablo habla en su carta a los Romanos. En el capítulo número 7, Pablo nos habla acerca de ese conflicto entre la carne y el espíritu. Lo bueno que él desea hacer, eso él falla, y lo malo que no desea hacer, eso hace. Hay una batalla constante. La pregunta, hermanos, es,
hay una batalla en nosotros. Lo siguiente que Pablo dice es que la gracia de Dios nos enseña a abandonar las pasiones mundanas. La palabra que usa Pablo en el griego original es la palabra cósmicas. Se refiere a algo que tiene las características del mundo. Se refiere a alguien que habla como el mundo, que piensa como el mundo, que vive y se viste como el mundo pagano, el mundo de los que no son creyentes. Eso es lo que Pablo quiere decir. Y la gracia de Dios sí se está en contra de esto y nos está enseñando a abandonar precisamente esta actitud. Por ejemplo, el apóstol Juan nos dice en su primera epístola, en el capítulo número 3, en el versículo 15, empezando en el versículo 15, primera de Juan, capítulo 3, dice el apóstol Juan: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Ahora entendamos, hermanos, qué es lo que se nos está diciendo aquí. No se nos está diciendo que nos vamos a encerrar en nuestra casa, ya no vamos a salir o no vamos a disfrutar de las cosas que son legítimamente buenas, ¿verdad? De un buen plato de comida o quizá incluso de la belleza de la naturaleza, de la playa o esto y lo otro. Pero a lo que esto se refiere, hermanos, es a amar las cosas que el mundo ama. Que nos importe más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Esto es a lo que se refiere. Que el énfasis de nuestra vida esté en lo material y no en lo espiritual. Que nuestra vida sea dictada por nuestra chequera, por nuestra economía y no por las cosas de Dios. Que pasemos más tiempo en las cosas del mundo, ocupados en las cosas del mundo, de lo que estamos ocupados en las cosas de Dios. ¿Dónde está el énfasis de nuestra vida? ¿Dónde está nuestra prioridad? Como vimos en nuestro estudio del libro de Ruth, en nuestra introducción vemos a este varón llamado Abimelech, siendo él del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, efrateo de Judea. Toma a su familia y se la lleva a un país de paganos, porque hay hambruna en este lugar, ¿verdad? Y de esa manera, desobedeciendo la ley explícita de Dios que les dice a ellos prácticamente a no mezclarse con los pueblos que son paganos. Y lo que esto quiere decir es a no adoptar sus costumbres y a no exponerse a las costumbres de ellos. Pero como él tiene el énfasis está no en la palabra de Dios, sino que en lo económico, en lo material, en lo práctico. Entonces él decide que está bien para él sacar a su familia de Israel y llevárselos a Moab, al otro lado del Jordán, y exponerlos a la corrupción de ese país. Dios menos el mundo es todo. El mundo menos Dios es nada.
Nuestro Salvador lo dijo de esta manera, lo dijo: ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Esto es lo que Juan nos está diciendo cuando nos dice que no debemos de amar al mundo. Literalmente es eso. ¿Dónde está su prioridad? ¿Dónde está su tesoro? Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Porque nada de lo que hay en el mundo, dice Juan, es decir, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, ninguna de estas cosas provienen del Padre, sino del mundo. ¿Verdad? Porque esto es lo que el mundo enfatiza, esto es lo que el mundo enseña, esta es la doctrina del mundo. Si vemos en el sistema educativo, el sistema de educación secular que se les enseña a los niños en las escuelas públicas en todo el mundo, gracias a la ONU, gracias a la UNICEF, gracias a las Naciones Unidas, el tema principal es el hombre. Y el tema principal del hombre es el dinero, el placer, el orgullo. Si ustedes observan, todas las plataformas sociales están predicadas en este principio. ¿Cuál es? Yo. Yo. Mírenme a mí. El yo. Pero dice la palabra de Dios por medio del apóstol Juan, dice en el versículo 17, primera de Juan 3:17, dice: el mundo se está acabando. El mundo está pasando con sus malos deseos. Pero luego da el contraste, dice: pero la palabra dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es que Juan dice: el mundo se está acabando, el mundo está pasando, esto va a pasar, pero aquel que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. ¿Verdad? Cuán cierto. Si pensamos en esto, realmente la verdad es que ninguno de nosotros vamos a estar aquí en 100 años. Ninguno de nosotros vamos a estar aquí. Este mundo está pasando. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Esto es lo que la vida de fe requiere, hermanos. En pocas palabras, es empezar a vivir aquí, en este lado, como si estuviéramos ya del otro lado. Como dijo un hermano, si ahorita no nos atrae la santidad de Dios, ¿qué nos hace pensar que vamos a ser felices en el cielo? Porque el cielo se trata todo acerca de la santidad de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, tu palabra es verdad y nosotros necesitamos tu ayuda para creerla y recibirla. Ayúdanos, Señor, que esta sea nuestra realidad. Por favor, Señor, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, Señor. Amén.